Bendecidos. Gloria a Dios. Nunca me voy a cansar de decir que es una alegría y una bendición estar acá. Poder compartir con ustedes, de verdad, que siempre me llena de alegría. Y siempre el Señor tiene detalles de amor cuando uno decide acercarse. Y hoy que estaba sentado acá y estábamos adorando al Señor, pude experimentar muchas de las cosas que en su momento el Señor me permitió vivir acá con ustedes. Pero sobre todo porque hoy el Señor me manda a hablar acerca de que a veces creemos de que nuestra vida en algún determinado momento ha sido quizás mejor que de lo que fue en otras épocas. ¿No les ha pasado? Sobre todo hoy en esta fecha, sobre todo que ya de octubre para acá, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, era cosa de que ya eran vacaciones, que nos levantábamos tarde y todo parecía ir bien normal en nuestra vida. Era más fácil, más sencillo. Pero poco a poco nuestra vida se fue complicando, o parece que se fue complicando, y las cosas empezaron a ser un tanto más difíciles, y eso es lo que el Señor me hacía ver ahora que estaba sentado aquí. Pues el asunto es de que cuando vine hoy, el Señor me hacía ver que muchas veces yo hoy estoy diciendo, mi vida no es como antes era, pero hoy el Señor me mostró que cuando yo vine a sus pies, venía mucho peor. Y que aunque hoy creo que las cosas no están bien, en realidad están mejor que hace mucho tiempo atrás. 1, 2. Pero aunque nosotros veamos que las cosas no son o que no están sucediendo, en realidad Dios siempre está obrando en nuestra vida y siempre está trayendo bendición para cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que le ha pasado a usted, cómo es que usted ha venido este día aquí. No sé lo que en su corazón trae, no sé cuál es su angustia, no sé cuál pueda ser su preocupación. Pero hoy el Señor me manda con un mensaje para usted. Hoy el Señor me está diciendo de que aunque usted no vea que las cosas están sucediendo en su vida, hoy, a partir de hoy, el Señor promete bendecir su vida. Amén. Y este día el Señor nos va a mostrar qué es lo que debemos de hacer para volver a ganar ese favor de Dios, para vivir esa vida en plenitud que Él nos ha prometido. Y si usted hoy está interesada en saberlo, y usted, amigo que me escucha, que me está viendo, si usted en su necesidad ahí en casa está esperando recibir la bendición del Señor, yo le voy a pedir que preste atención. El mensaje se titula Reconstruye el templo y recibe bendición. Reconstruye el templo y recibe bendición. Yo les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 19. Ageo 2, versículo 19. Voy a leer para ustedes. No se preocupe, véame a mí, yo le voy a leer. Ageo 2, versículo 19. Pues bien, fíjense ustedes que a partir de hoy no faltará el grano en el granero. Aún no ha dado fruto la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Pero a partir de hoy yo los bendeciré. Palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo leo esta lectura y a mí se me eriza la piel.
Esto es una promesa que el Señor le está haciendo este día. Y la podemos parafrasear y vaya poniéndole su nombre y su necesidad. Escuche, pues fíjese bien, Claudia. Pues fíjese bien, Anaína. Pues fíjese bien, Julita, que ustedes a partir de hoy no les faltará la comida en su casa. Que a partir de hoy no faltará el sustento en sus casas. Que a partir de hoy no habrá más incertidumbre en su vida. Que a partir de hoy todo será diferente. Porque a partir de hoy el Señor está prometiendo bendecirles. Amén. Para poder entender esto y poder llegar a recibir esta promesa, obviamente hay cosas que debemos conocer. ¿En qué momento el profeta Ageo llevó esta profecía, esta promesa al pueblo de Israel? Y déjenme comentarle un poco. Yo sé que muchos conocen la historia. El Señor le encargó al rey Salomón la construcción del templo en Jerusalén. Sí, ¿verdad? Todos nos ubicamos. Y cuando lo construyó, dice la palabra del Señor que fue un templo hermosísimo, con majestuosidad impresionante. Era un templo maravilloso, completamente exquisito. Pero el pueblo de Israel se alejó del Señor. Y al alejarse, el Señor se empezó a separar de ellos. Y empezó nuevamente a tratar con ellos. Y entonces permitió que los asirios llegaran, los conquistaran y destruyeran Jerusalén y con ella el templo. Y cuando el templo es destruido y cuando toda Jerusalén es arrasada, el pueblo de Israel tiene que salir en el exilio. Es decir, dejaron su casa, dejaron su tierra y empezaron nuevamente a vivir y a sufrir las consecuencias de haberse alejado del Señor. Cuando el profeta viene y lanza esta promesa al pueblo de Israel, sucede de que el Señor ya se había conmovido, fíjese, de la situación de su pueblo, y entonces les estaba permitiendo regresar a Jerusalén. Pero la primera indicación que les dio era de ir a reconstruir el templo. Es decir, o sea, no tenían a dónde vivir, no tenían a dónde estar. Pero el Señor les dijo, lo primero que quiero que hagan no fue ir a construir su casa, no, vayan a construir el templo. Y entonces un grupo se va a la construcción del templo, pero recién iban empezando a construirlo y se empezaron a desanimar. Y aquí les voy a mencionar las 3 causas por las que a veces esa construcción del templo se detiene. La primera fue de que el pueblo de Israel empezó a reemplazar sus propios intereses sobre los intereses de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando ellos empezaron la construcción, los enemigos empezaron a hacerles la vida imposible, de tal forma que la construcción del templo se volvió difícil, dificultosa para ellos, porque estaban confabulando contra ellos, diciéndole al rey asirio de que este pueblo nuevamente se iba a levantar y que iba a hacerle la guerra a él, que no le convenía. Ellos sabían del poder del templo. Y entonces, cuando les empezaron a hacer la lucha nuevamente, el pueblo de Israel dejó de construir el templo. Y fíjese de que cuando pasa esto, que dejan, dice la palabra de Dios siempre en Ageo, en el capítulo 1, dice esto, miren, el versículo 2 y 4. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi pueblo está en ruinas? Fíjense que cuando la cosa se le complicó al pueblo de Israel,
lo que ellos dijeron es, bueno, quizás no es tiempo de construir el templo. Y decidieron mejor empezar a construir sus casas. Y los mismos materiales que estaban utilizando para reconstruir el templo, los usaron para reconstruir sus casas. Y al Señor eso le molestó. Y entonces mandó al profeta a decirles, no, mira, tienen que reconstruir el templo. Pero no crea de que el profeta llegó justo en ese momento, no. Ellos dejaron de trabajar, pasó un tiempo, y luego de un tiempo, aproximadamente unos 2 años, las cosas les empezaron a ir mal nuevamente. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, siempre del capítulo 1, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no se sienten satisfechos, beben pero se quedan con sed, se abrigan pero no entran en calor, y el que trabaja a jornal echa su salario en saco roto. Palabra de Dios. Es decir, cuando ellos desobedecieron y dejaron de construir el templo por dedicarse a construir, era algo bueno, estaban construyendo sus casas, claro, habían utilizado el material que no era de ellos, pero al final del día era algo bueno, pero dejaron de seguir la instrucción del Señor. Y cuando eso sucedió, el Señor se volvió a apartar y empezaron a venir cosas malas a su vida. Dice la palabra de Dios que hasta el que trabajaba por un salario, era como que no le abundaba el dinero. Y entonces es que viene el profeta, ¿verdad? Y les dice, miren, tienen que empezar de nuevo a la reconstrucción del pueblo. Y Israel viene y toma el mensaje y dice, bueno, démosle, ¿verdad? Y empiezan de nuevo a la construcción. Pero nuevamente empiezan a trabajar, y ahí viene la segunda causa por la que a veces se detiene la construcción del templo, es que ellos empezaron a compararse. Fíjese, empezaron a comparar la construcción del templo anterior, el templo de Salomón, con el templo que ellos estaban construyendo. Y empezaron a decir, no, hombre, este templo no es tan bonito como el otro, ni se le acerca, jamás va a ser tan majestuoso como el que construyó Salomón. Y se empezaron a desanimar. Y dice la palabra de Dios en Ageo 2, versículos 3 y 4, los que vieron el otro templo en todo su esplendor, digan, ¿qué les parece este ahora que tenemos? ¿No les parece que no vale nada comparado con aquel otro? Pero ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, jefe de los sacerdotes, y anímense todos ustedes, gentes del país, trabajen, que yo estoy con ustedes, yo el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Palabra de Dios. Pues fíjese bien, ellos estaban desanimados porque lo que veían sus ojos era otra cosa totalmente diferente. Pero el Señor en el versículo 9 les dice, este segundo templo será más hermoso que el primero. Palabra de Dios. El Señor les está diciendo, yo sé que ustedes no están viendo que está ocurriendo algo, porque lo que sus ojos ven es algo totalmente diferente. Pero yo les prometo que este segundo templo será más hermoso que el primero. Y entonces el pueblo de Israel tomó fuerzas y siguió la reconstrucción. Pero también hubo una tercera causa por la que también estaban empezando a dejar de construir el templo. Y esa la hemos titulado que se pierde la bendición de Dios con el toque de la muerte. Fíjese que en el capítulo 2, versículo 13 dice, entonces Ageo continuó, pero supongamos que alguien que ha quedado impuro por haber tocado un cadáver, va y toca también cualquiera de estas cosas, estaba refiriendo a las cosas sagradas, a las cosas que están en el templo, ¿acaso ellas no quedarán impuras? Y los sacerdotes contestaron que sí. Es decir, el pueblo estaba pecando, estaba cometiendo pecado, eran adúlteros, eran fornicadores, pero seguían creyendo, como dice en un versículo anterior, que ellos
por vivir en la tierra del Señor, en la tierra santa, por ser el pueblo escogido del Señor, ya ellos eran santos. Y que ellos podían hacer y deshacer, pero con solo el hecho de vivir en esa tierra, ellos ya estaban santos y no necesitaban hacer más nada. Pero el Señor les hace ver de que no es así. Dice en ese versículo 12: supongamos que un hombre lleva carne consagrada envuelta en su capa, y que el borde de la capa toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida. ¿Quedará con eso consagrada la comida? Y los sacerdotes contestaron que no. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? El Señor habla claro y les dice: ustedes, si están viviendo en pecado, no pueden estar pensando que ya son santos y que tienen la bendición ganada. No puede ser de que sigan con ese pensamiento y les cambia su forma de pensar, y entonces ellos se vuelven nuevamente al Señor, piden perdón y siguen la reconstrucción del templo que fue erguido con majestuosidad. Pero usted me va a decir: Marco, yo hoy estoy aquí con una vida emproblemada, y yo no sé cómo usted ha venido hoy. No sé cuál es su necesidad. Usted no sabe cuál es mi necesidad. Pero hoy el Señor tiene un mensaje claro para usted. Hoy, a partir de hoy, amigo que me mira en casa, el Señor tiene algo que decirle este día. Que a partir de hoy no va a faltar el alimento en su casa. El Señor quiere decirle que aunque la enfermedad aún esté presente, y que aunque usted esté viendo el dolor de su familiar, que usted viva en carne propia la enfermedad, el Señor le está diciendo que usted va a estar sano, sana. Que aunque usted no tenga trabajo, que aunque sus finanzas estén puestas de cabeza, el Señor hoy le está diciendo que Él va a hacer algo mejor con su vida. El Señor este día le quiere decir que aunque todos sus sueños no se hayan cumplido, a partir de hoy, si usted cree, si usted hace lo que el Señor le va a pedir, el Señor hoy le promete que usted va a recibir la bendición de Dios. Y ahí es donde todo el pueblo dice: amén. A partir de hoy, el Señor le promete recibir bendición. ¿Sabe por qué le pido que lo repita? Porque usted y yo necesitamos creer. Porque usted está igual que el pueblo de Israel, viendo que su situación es otra, que le impide declarar victoria en su vida hoy. Que usted ve imposible que su templo sea mucho más esplendoroso que el templo que fue destruido. Y eso no le permite recibir la bendición del Señor. Y por eso le pido que repita, que crea, que empiece a creer realmente que este mensaje es lo que el Señor quiere decirle a usted hoy. No es para el que está a la par, es para usted. Si usted está aquí, es porque el Señor le está trayendo esta promesa a su vida. Mi amigo, esta promesa es para usted. Aunque parezca que va a ser imposible recibirla, el Señor ya ve que este templo que usted va a empezar a construir hoy será mejor que el que fue destruido. Y antes de seguir les quiero explicar esto. Cuando yo estoy hablando, cuando ahora traemos la reconstrucción del templo,
a esta vida, a nuestra vida, a la actualidad, quiero decirle de que estamos hablando de construir una relación con Dios. Estamos hablando de construir algo espiritual, porque todo lo demás, dice la palabra de Dios, que si buscamos el reino de Él primero, todo lo demás va a venir por añadidura. El pueblo de Israel era válido que luego de haber vivido en el exilio, lo primero que quisieran hacer era construir sus casas, tener a dónde vivir. Pero el Señor no les dijo, sí, vaya, denle y después vamos a construir el templo. No. Lo primero que se debe de hacer es empezar la construcción del templo. Si usted quiere recibir bendición, usted debe de reconocer de que usted ha dejado de construir el templo. ¿Hay alguien acá que no haya hecho retiro con nuestra comunidad? Que me levante la mano. ¿No? Todos hemos hecho retiro. Gloria a Dios. Mire qué bueno. Entonces hoy le voy a preguntar, ¿cómo está la reconstrucción de su templo? ¿Cómo va con esa construcción? ¿Qué tan rápido vamos construyendo? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué dijimos sí, hoy la vida es más complicada que hace unos años atrás? ¿Por qué? Y no me conteste, lo que quiero es que escudriñe su corazón, porque si el Señor lo tiene y la tiene acá, es porque Él quiere tratar con usted este día. Quiere que usted reconozca si ha parado o si la construcción del templo no va a la velocidad que Él quiere que vaya. Y entonces, eso me lleva a pensar que igual que el pueblo de Israel, muchas veces nuestra construcción del templo, de nuestra relación con Dios, se detiene cuando yo empiezo a poner mis propios intereses sobre los intereses de Dios. ¿Y a qué me refiero? Mire, yo me recuerdo cuando hace años atrás el Señor me trajo a este grupo, era más grande. Era más grande. Y veo algunas caritas de ese tiempo. Veo también caras nuevas, pero también no veo otras caras. Y esto, les decía la vez pasada que vine, tiene que ver con nuestro llamado, que a veces nosotros no lo tomamos en serio y creemos de que no, o sea, lo de evangelización, los hermanos o las hermanas que hacen eso, o sea, lo mío es servir en otra área. Yo les decía de que no. ¿Quiénes fueron al concierto de nuestra comunidad, el de hace poco? Sí, fíjese que hay una alabanza de este grupo, Son by Four, que dice: a Cristo hay que vivirlo. Y a mí me conmueve el corazón, porque dice: tienes que creerlo, que para conocerlo solo hace falta abrir el corazón, que para conocer verdaderamente a Cristo tenemos que vivirlo en nuestro día a día, vivirlo cuando hay cosas que nos están impidiendo ir y seguirlo. Mi amigo que está en casa sentado, ¿cuántas veces dejamos de no ir a misa? Porque nos sentimos cansados. ¿Cuántas veces dejamos de asistir a un servicio porque decimos: no, yo ya serví, no, yo ya lo hice? O sea, ya eso es para los que están más jóvenes. Y creemos que la construcción del templo no tiene nada que ver con esa área. Y déjeme decirle que no es así. Este es un paquete completo. La espiritualidad se forja a través de una comunicación con Dios. ¿Quiénes fueron a retiro hace poco, el fin de semana? Gloria a Dios, gloria a Dios.
el madero, ¿verdad? ¿Se recuerda? Los que están directamente relacionados con Dios, la oración, la lectura, el servicio y la comunidad en el madero horizontal. Es el paquete completo, el que forja esa relación con Dios, el que forja la construcción del templo. Y veíamos también en el retiro de que es como un carrito, ¿verdad? Que las 4 ruedas tienen también los mismos elementos, ¿verdad? Oración, lectura de la palabra, el servicio y la comunidad. Y que si una de esas ruedas está desinflada, el carrito va a ir cada vez más lento hasta que se va a detener y no va a poder proseguir. Lo que sucede es de que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, y cuando empiezan a haber problemas, cuando ya me van a dejar al nieto para cuidarlo, entonces es fácil decir, no, hoy no voy a ir. Y nuestros intereses empiezan a prevalecer sobre los intereses de Dios. Yo hoy le decía a mi hermano Neto Cañas, que me prometió no decir su nombre, yo le decía, no sabes cuánto el Señor me amó a través de cada abrazo que Él me dio cuando yo vine necesitado, a través de cada palabra que me dijo. Y así con cada uno de ustedes. Y cuando usted deja de venir, cuando usted no está presente, usted no sabe si esa persona está esperando ver su rostro. Y usted no se siente responsable de lo que el Señor le ha confiado, porque sus intereses están prevaleciendo sobre los intereses del Señor. Y eso no puede ser. Pero la segunda causa dice de que nosotros empezamos a comparar, y por eso nos empezamos a alejar, empezamos a abandonar la construcción del templo, porque estamos viendo que mi hermanita fue a una boda a Dallas, ¿verdad? ¿Ya? Y yo no pasé de ahí de San Miguel, ¿verdad? Y eso que fui a predicar. Y entonces ya me empiezo a comparar. No, es que mi templo no es tan bonito como el de ella, pues. Yo no estoy recibiendo la bendición. Usted empieza a ver, amigo, de que su compañero recibió la promoción que usted merecía. Y entonces empieza a decir, no vale la pena. O sea, nunca voy a llegar a esa bendición. Yo nunca voy a alcanzar algo tan grande como lo que hacen los demás, como lo que tienen los demás. Empiezo a comprar mi carro, mi casa, cosas materiales, y las elevamos a un terreno espiritual. Y empezamos a decir, no, yo tengo que ocuparme más de mí, de lo mío, para poder tener la bendición que tiene el otro, cuando es todo lo contrario. El Señor lo que le está diciendo es de que si usted construye su templo hoy, escúchelo bien y créalo. Si usted hoy decide construir su templo, el Señor le promete que este segundo templo va a ser más hermoso que el primero. Pero tiene que creerlo en su corazón, tiene que creerlo, tiene que sentirlo. Yo no puedo hacerlo por usted, es usted con Dios. Tiene que creerle a Él y deje de compararse, porque el Señor le promete que va a hacer algo más grande en su vida. Y la tercera causa es cuando nosotros estamos tocando a la muerte. Y eso quiere decir, como hablo con todos, estamos convertidos, ¿verdad? No sé usted, mi amigo, que está en casa, pero si usted no ha conocido al Señor,
yo le voy a pedir de que usted nos busque, que busque a la comunidad católica El Salvador del mundo, que se acerque a una parroquia, a la parroquia que le quede más cerca. Usted vaya, pide hablar con el sacerdote, cuéntele su vida, su problema, su necesidad. Dígale que usted quiere conocer a Cristo y Él le va a enseñar qué es lo que debe de hacer para empezar la construcción de su templo. Pero sucede de que muchas veces nosotros estamos acá, pero estamos todavía viviendo una vida de pecado, y que creemos que porque estamos acá, no hombre, ya no necesitamos hacer nada. Hoy el Señor le está diciendo de que tiene que alejarse de esa vida de pecado, que la bendición no va a llegar a su vida si usted no sale de ese pecado. Usted no es santo solamente por venir, por sentarse, por ir a los servicios, por esto y lo otro. No, estamos llamados, mis hermanos, a una santidad. Y eso no quiere decir de que no vamos a pecar, que no vamos a caer. Quiere decir de que usted y yo tenemos que ir a buscar el sacramento de la reconciliación. Tenemos que anhelar la presencia viva de Cristo Eucaristía. Es que somos católicos, tenemos esa bendición. Yo no sé usted, pero yo voy al Santísimo y mi día se transforma. Me lo transforma Él. Y las cosas cambian y empiezan a caminar y a ser más fáciles para mí cuando yo decido hacer eso. Cuando el Señor me regala este mensaje y me habla al corazón, ustedes me conocen a mí, la mayoría sabe cómo vine a los pies de Cristo, con una vida totalmente destruida, con mucho dolor en mi corazón, con una gran necesidad de sentir el amor de Dios. Con deseos de morir. Con deseos de no continuar. Y el Señor viene, me acerca y me pide: Marco, construí el templo. Y me empezó a dar indicaciones de cómo debía de construirlo. Y yo empecé la construcción. Y venía y me sentaba, venía a las asambleas, iba a misa, venía temprano, pasaba al Santísimo, terminaba la asamblea y me quedaba en el Santísimo. Ya no tenía trabajo, entonces le dedicaba el 100% al Señor. Me dediqué a construir el templo. Pero de un tiempo acá, fíjese que empecé a notar de que todo estaba de cabeza en mi vida. Problemas en el trabajo, problemas en mi casa con mis papás, mis hijos queriéndose ir para el extranjero, la situación económica que no da para más. Y de verdad una vida totalmente colapsada. Mire, terminé un día, yo trabajo camino hacia el puerto, y en esa construcción que están haciendo, la ampliación de la calle, la entrada de mi trabajo se complicó, ¿eh? Y mire, el carro se me arruinó, se le metió una varilla, lo destruyó, ¿eh? Y yo entendí que el Señor me estaba diciendo: no quiero que luces. Fíjese, el Señor estaba tratando conmigo, ¿ve? O sea, no fue casual. Yo pienso de que nada me sucede por casualidad, ¿verdad? Todos me decían: Marco, es que vos deberías de comprarte una camioneta, pues algo alto para que... sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no hay cómo, ¿verdad? Y entonces, mi carro es bien bajito. Y entonces pues
Aunque arreglé y reparé el carro, no lo podía llevar porque la entrada seguía igual. Y tampoco podía optar por pagar taxi todos los días, porque salía insostenible la situación. Y entonces dije yo, bueno, voy a tener que irme en bus. ¿Qué cosa? Me da pena reconocerlo, pero sentía vergüenza. Me da vergüenza reconocer de que me daba pena que me vieran. Pero yo le dije, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué todo es tan complicado? Y entonces Él me lleva al libro de Ageo y me empieza a mostrar de que yo estaba dejando de lado la construcción del templo. Y me dolió reconocerlo. Por eso en mi trabajo las cosas eran cuesta arriba. Por eso mi jefe no me daba tregua. Por eso en mi casa la relación con mis papás era complicadísima, porque yo no estaba conectado con el Dios, aún a pesar de servirle. Pero el toque de muerte en mi vida estaba afectando todas las áreas de mi vida. Y no estoy hablando de pecados grandes, no. Estoy hablando, por ejemplo, de la soberbia que tenía, ¿me entiende? De sentir vergüenza por subirme al transporte público, como que fuera, ¿qué? Soberbia, un pecado capital. Cuando el Señor me muestra esto, yo decía, Señor, yo necesito construir de nuevo el templo. Y empecé realmente a hacer cosas para ir en busca de Él. He estado saliendo a veces 11 de la noche a buscarlo a Él en una capilla de adoración, de irme y postrarme ahí con Él, no a pedir nada, sino solo a sentir que estoy con Él, que Él es mi necesidad, que Él cubre mi necesidad. Tratar de ir a misa cada vez que puedo, tratar de comulgar, tratar de ir a frecuentar el sacramento de la reconciliación constantemente. Mire, a veces ni ando buscando y me ponen las circunstancias para que me vaya a confesar, y a mí me da risa. Le digo, gracias, Señor, no venía esto, pero qué bendición. Y de esa forma ha empezado la reconstrucción de mi templo. Y ciertamente, lo que yo veo, lo que mis ojos ven, no es la solución de todo ahorita. Pero el Señor me prometió que a partir del momento que yo decidí la reconstrucción, mi templo iba a ser mejor que el primero. Y por eso yo le doy la gloria al Señor. Por eso yo le doy la gloria al Señor, porque yo sé que al final lo que Él está tejiendo en mi vida va a ser más grande, maravilloso, espectacular de lo que yo mismo he pensado. Y eso es lo que el Señor, mi amigo, tiene para usted. Es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Si hoy, a partir de hoy, decidimos empezar esa reconstrucción de su templo. ¿Y qué vamos a hacer, mis amigos? Solamente 3 cosas. Lo primero es que tenemos que reconocer de alguna forma que hemos dejado a un lado la reconstrucción del templo.
por la razón que haya sido. Puede ser que una de las tres que yo mencioné. Puede ser que usted tenga otra razón más que no ha sido mencionada, pero que usted ha dejado la construcción del templo, que la tiene parada, que trabaja un día y descansa 6, que a veces solo trabaja mediodía porque pues sí, ve allá después de cierta hora mucho calor. Pero si usted hoy reconoce, viene, se arrepiente y le vuelve a dar el lugar de privilegio al Señor, entonces usted va a iniciar nuevamente esa reconstrucción del templo. Vamos a rendir, y ese es el último, rendir nuestra vida a Cristo hoy. Hoy le vamos a decir: Señor, toma mi vida, toma el lugar que te pertenece, mi Señor. Si usted lo hace con la autoridad que el Señor me da, amigo que está en casa, si usted hoy cree, hoy el Señor me dice que si usted empieza a construir su templo, usted va a recibir bendición, y que esa bendición va a ser mucho más grande que la primera. Incline su rostro. Permítame interceder por usted. Padre Santo, mi Dios, mi Señor, yo hoy te quiero dar gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por fijarte en mí. Gracias, mi Dios, por hablarnos. Gracias, mi Señor, por darme una palabra de aliento. Gracias, mi Señor, por amarme tanto. Padre Santo, yo hoy quiero que tú pongas en cada corazón un arrepentimiento auténtico, un saber reconocer que la reconstrucción del templo se ha detenido en un momento. Pon, mi Señor, en cada corazón ese deseo, ese anhelo de reconstruir. Pon, mi Señor, en cada corazón el auténtico deseo de buscarte. Padre Santo, yo hoy en nombre de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu amado Belén, Padre Santo, te quiero pedir perdón. Perdón por todas y cada una de las fallas que hemos tenido, que nos han alejado de ti, mi Señor. Padre Santo, pero yo hoy quiero comprometerme ante ti. Yo hoy quiero levantar mis manos hacia ti, mi Dios, y decirte que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor, que yo creo en ti, que confío en ti, que confío en tu palabra, confío en tus promesas, mi Señor. Y hoy creo que este templo será más grande y más esplendoroso que el primero. Y te doy las gracias, mi Señor. Ven a ocupar tú el lugar que te corresponde en mi vida, Señor. Tómame, hazme tuyo, acércame más a ti. Quiero ser un templo, mi Señor, que te honre, que te alabe, que levante las manos hacia ti y te dé la gloria, todo el honor a ti, bendito Dios. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia
presencia es el anhelo de mi vida. Usted se la Yo sabe. quiero hacer Cántela. tu voluntad. Póngase de pie. Señor, yo te quiero Crea en su Dios. y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias, mi Dios, por cada corazón que está rendido ante ti. Gracias, mi Dios, porque hoy sé que tú estás habitando, mi Dios, que tú tienes ese lugar de privilegio, ese lugar que te corresponde como dueño y Señor de nuestras vidas. Padre Santo, yo hoy te pido que pongas tu Santo Espíritu en cada corazón, que les hagas sentir, mi Dios, la plena seguridad, la plena convicción de que tú estás obrando en su vida, y que aunque sus ojos no puedan ver lo que tú estás haciendo, mi Dios, que crean que están siendo totalmente restaurados con tu amor. Quédate con cada corazón, mi Señor. Quédate con cada uno. Abrázanos, mi Dios. Derrama tu amor, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, y con la intercesión de nuestra amada Virgen María, mi Dios, te hemos orado. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.